Buenos días, presidente. Alejandro Alemán, Diario Plaza Juárez. No me paro por lo de las cámaras. Quisiera preguntarle, el lunes se presentó aquí el informe de Finabien. Realmente da gusto porque pues Telégrafos desapareció por la modernidad. Todos recordamos alguna vez haber recibido algún telégrafo, algún giro, y bueno, qué bueno que se le dio a esta institución de gobierno pues este uso y que bueno, ahora con Finabien tenemos muchas posibilidades de lo que es banca electrónica y banca digital. Pero viendo este ejemplo, yo le quisiera preguntar respecto a lo que es la administración pública. No todos han sido el mismo caso. Tenemos el caso del INSABI, que pues tanto que se discutió a principios de sexenio qué era lo que iba a pasar, qué iba a funcionar, las expectativas que tenía, y bueno, finalmente fue una institución bastante gris, no solucionó los problemas, tuvo que llegar el IMSS Bienestar y que se resolvió, ¿no? Y hay otros casos, está el caso de la agencia Notimex, por ejemplo, también, que no podemos decir que el Estado mexicano no necesite de una agencia, sí necesita una agencia de noticias. Está el caso también de la financiera rural, que pues tampoco podemos decir que es algo que no funciona, los campesinos necesitan créditos. ¿Qué nos puede decir de este diseño de administración pública que usted implementó? Usted muchas veces habló de que se trataba de un elefante, que había que ponerle patines, que había que moverlo. Y bueno, ahorita estamos entrando a un nuevo ciclo y seguramente la nueva administración tendrá que hacer un nuevo diseño de administración. Pero ¿qué nos podría decir de esta experiencia que tuvo usted en este diseño de administración pública? Gracias. Pues yo pienso que en general funcionó la estrategia. Tiene algunos lineamientos básicos, ¿no? Todo lo relacionado con la administración. Desde luego, lo primero es no permitir la corrupción, no permitir el lujo en el gobierno. Eso fue fundamental. Esa fue la clave. Eso fue lo que nos permitió liberar fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula. Si no hay corrupción y si no hay derroche, gastos superfluos en el gobierno, se ahorra mucho. Y eso permite, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, desarrollar a México y garantizar el bienestar de la gente. Ese es el modelo. También hacer a un lado mitos, ¿no? O sofismas neoliberales, como el hecho de que se apoyaba a los de arriba porque de esa manera se pensaba se iban a ayudar a los de abajo. Decían, si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, con la idea de que no se necesitaba al Estado, que el mismo mercado garantizaba el bienestar de la gente. No, el Estado tiene que cumplir con su función social y tiene que llevar a cabo la planeación del desarrollo nacional. Entonces, una de las cosas que se hizo en contra de esa política o frente a ese criterio fue atender de abajo hacia arriba, o sea, que los recursos, en vez de orientarlos a las cúpulas económicas, sean empresariales, financieras, se entregaran los recursos de abajo hacia arriba.
y que esto iba a ayudar a los de arriba, que esto sí iba a tener un efecto positivo, porque se iba a fortalecer el ingreso de los consumidores cuando solo hay recursos arriba y no hay abajo, la gente no consume. Y si no hay consumo, porque la gente no tiene ingresos, ni siquiera para lo básico, pues no se beneficia el comercio, ni la industria, ni nada. No hay prosperidad, no hay progreso y al mismo tiempo justicia. Entonces, esto nos funcionó bien. O sea, decir, a ver, vamos de abajo hacia arriba, ayudando a la gente. Y eso funcionó. Funcionó también hacer a un lado a todos los intermediarios. A ver, ya no queremos intermediarios de la llamada sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales, porque ese intermediarismo resultaba muy oneroso, muy costoso. Había organizaciones campesinas que recibían como 20, 30 mil millones de pesos al año para que esos recursos los entregaran a sus afiliados o representados. Y no sucedía eso, no llegaba ese dinero o no llegaba completo, llegaba, como se dice coloquialmente, con moche, y los líderes sí tenían ingresos considerables, empresas gasolineras, hoteles, ¿sí? Dinero, los líderes. Y además chantajeaban al gobierno, porque si no se les daba a ellos, a los intermediarios, entonces tomaban carreteras o hacían plantones. Entonces todo eso se terminó y se resolvió entregando los apoyos de manera directa. Por eso se creó el Banco del Bienestar, que tiene 25, si no es que más, beneficiarios que tienen su tarjeta. Entonces el adulto mayor que recibe una pensión va con su tarjeta a la sucursal del Banco del Bienestar y saca su dinero completo. No necesita la tutela de nadie. Y así los adultos mayores están recibiendo $500 billion este año, 500,000 millones de pesos, sin estructura, porque también había, no solo era la intermediación, vamos a decir, civil o social, sino la intermediación gubernamental, porque si había un programa para ayudar a los adultos mayores, se tenía que crear un instituto de adulto mayor, un fideicomiso de adulto mayor, una dirección para los adultos mayores, una subsecretaría para adultos mayores y un aparato. Claro, un director, directora, directores de área,
asesores, oficinas, viáticos, viajes al extranjero. Había que ver qué estaban haciendo en beneficio de los adultos mayores en París, en Francia, y había turismo político. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que supuestamente le tenía que llegar al adulto mayor se quedaba en los aparatos burocráticos. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba nada al adulto mayor. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el aparato? Nada. Es la tarjeta y que no falten los recursos, que la Tesorería de la Federación le dé los fondos al Banco del Bienestar. Entonces, todo eso fue un avance. Ahora se están dispersando pues como 700,000 millones en las 2.750 sucursales nuevas del Banco del Bienestar. Todo eso fue bueno. En el caso de la salud, lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado desde el principio. Teníamos pensado lo del IMSS Bienestar, porque yo traía la experiencia. Yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco cuando salí de la escuela, joven. En 1977. Entonces, como en 1980, o sea, un grupo de jóvenes, ¿no? Nos hicimos cargo de apoyar en comunidades indígenas, chontales, maya chontales, y nos metimos. Ahí aprendí a trabajar para la gente pobre. Hicimos cosas importantísimas, un programa integral, cooperativas de transporte. Creamos un programa que se llamaba Crédito Ganadero a la Palabra, porque los indígenas comuneros, ejidatarios, pues no eran sujetos de crédito. Entonces tenían que rentar sus tierras. Y les pagaban muy poco. Entonces empezamos con un programa de entregarles vacas con sementales y pagaban a los 3, a los 4 años con especie, con las mismas crías, sin intereses. Y así hicimos, por ejemplo, chinampas. Tabasco es agua, es más agua que tierra. Y nos llevamos el sistema chinampero, que seguramente también los mayas lo usaban, para la incorporación de pantanos a la actividad productiva. Y creamos lo que llamamos camellones chontales, que eran bordos. Conseguimos una draga, se metía al pantano, sacaba pues el lodo, el limo del pantano, lo iba acomodando, hacía el camellón, el bordo, y iba haciendo el canal. Y el canal se usaba para la cría de pescado nativo, pez lagarto, mojarra, y el bordo, que ya no era inundable,
para la agricultura. Ahí están todavía. Entonces hicimos muchas cosas con un gobernador excepcional, ya fallecido, el ingeniero Leandro Rovirosa Guade, que había trabajado, fue secretario de Recursos Hidráulicos. Y él joven, digo, nosotros jóvenes, él nos dio su confianza, nos dio su apoyo y nos aguantó, porque éramos muy rebeldes. Ahora yo soy un fresa en comparación como éramos antes, y él nos tuvo paciencia, ¿sí?, y nos dejó actuar en beneficio de los pueblos. Entonces aprendimos ahí mucho. Bueno, en ese entonces se creó Coplamar. Estamos hablando del gobierno de López Portillo, 1982, 76-82, el sexenio y Coplamar. Es Comisión para la Planeación del Desarrollo. El desarrollo de zonas marginadas. De zonas marginadas. Sí. Entonces, siendo Farel secretario del Seguro Social, porque realmente estaba muy abandonado todo el sector salud, decidieron echar a andar un programa para crear unidades médicas rurales en los pueblos y hospitales de 40 camas para la atención de segundo nivel. IMSS Coplamar. IMSS Coplamar. Entonces me tocó a mí, porque el Coplamar y el INI se fusionaron, entonces yo era director del INI y era también a la vez director de Coplamar. Entonces me toca montar todo el sistema de salud del IMSS Coplamar en Tabasco. Y funcionó. Para empezar, se construyeron miles de unidades médicas y muchos hospitales en todo el país. En 6 meses, en un año, fue una decisión así. Hasta en las comunidades más apartadas, en helicóptero se llevaban los materiales de construcción. Y médicos que no habían, además siempre ha existido la diferencia de los sueldos del Seguro Social con los sueldos de los médicos o trabajadores de la Secretaría de Salud. En aquel entonces era más notorio, y como estos centros de salud o unidades médicas y hospitales eran manejados por el seguro, aumentó el sueldo de médicos, de auxiliares de salud, y además se contrató a muchos trabajadores de la salud. Y ahí empezó este programa y funcionaba muy bien. De repente, con Zedillo, deciden descentralizar todo el sistema de salud. Lo pasan a los estados, ¿sí? Y les entregan a los gobiernos estatales los fondos de salud. Lo mismo que hacen con la educación. Se descentraliza la salud y se descentraliza el sistema educativo. Entonces, eso no funcionó del todo. Un secretario de salud de entonces se opuso a que en la descentralización de salud se incluyera a lo que fue al principio el IMSS Coplamar, y entonces se quedó centralizado en el seguro. Fue lo único que quedó centralizado. Usted visitó los 70 hospitales que quedaron. Sí, 80, entrando. Dije, este es el modelo. Esto es lo que vamos a llevar a cabo, ¿sí?, en todo el país. Vamos a federalizar de nuevo para que no solo la federación le entregue el dinero
a los estados. Esto que estamos viendo todavía. ¿Sí? Porque el llamado Seguro Popular pues no era ni seguro ni era popular, era entregar el dinero a los estados y los estados a veces los manejaban estos fondos muy bien y había medicamentos y funcionaban los centros de salud y los hospitales, pero en otros casos ese dinero lo usaban para otras actividades y estaba abandonado por completo el sistema de salud. No, y se incendiaban las bodegas donde estaban los documentos de salud y bueno, pues Sí, hubo mucha opacidad. sí, como cuando todavía con nosotros estamos investigando, porque se quemaron como 2 veces o 3 veces los archivos donde estaban los permisos de agua de la Conagua. O sea, a ver qué se quemó. Pues el archivo donde están los expedientes sobre los permisos de agua. Eso era. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis. Acuérdense de que las boletas del 88, ¿sí? Digo. El fuego Tengo que, sí. De repente le prendieron fuego al Poder Legislativo, digo, al edificio de donde estaba la Cámara de Diputados, y ahí estaban las boletas del 88. Nada más que el viento no pegó hacia donde estaba la bodega y se quemó otra parte. El bombazo de la oficina de Pemex. Por ejemplo, No, sí, digo. también. Bueno, pero entonces regresando al tema, decidimos, a ver, vamos a aplicar eso. Hubo muchas resistencias, entonces decidimos crear el INSABI, buscando así, ¿no?, resolver. Pero los de INSABI, y además las inercias, ¿sí?, llevaban a que al final hiciéramos lo mismo, entregarle los fondos a los estados. Sí se avanzó, porque con el INSABI logramos, por ejemplo, que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero, porque como tenían el negocio de la venta de los medicamentos, unos cuantos, un negocio jugosísimo, tenían tanto poder de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. La ley no lo permitía. Tuvimos que cambiar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo. Era un monopolio. Tenían el control de la compra de los medicamentos en beneficio de 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, eran empresas Tipo latinos. tipo latinos, sí, todo es así muy claro, ¿no? Entonces, tipo latinos. Por eso, cuando decidimos comprar medicamentos en el extranjero y se ve que 10 empresas le vendían al gobierno el 70% de todas las medicinas, 10, y que no eran laboratorios, entonces se nos vinieron encima. Fue muy fuerte toda la andanada, pues muy doloroso también, porque ellos tenían el control de las mezclas que se hacen para enfrentar, ¿sí?, El cáncer. el cáncer, ¿sí? Entonces nos acusaban de no darle las medicinas de cáncer a los niños. O sea, muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya, eso se resolvió. Y
sirvió para eso el INSABI y para otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando. Pasa la pandemia, que eso nos entretuvo, y regresamos al modelo original. Es decir, vamos a federalizar los servicios de salud. Los gobernadores, gobernadoras de los estados, de manera muy responsable, decidieron regresar los inmuebles, todos los bienes que la federación les había entregado y también los que habían construido con presupuesto del Estado, para que se federalizara el sistema de salud y que creáramos juntos el IMSS Bienestar. Entonces ahora ya es un solo sistema, son 11,000 centros de salud y más de 600 hospitales de segundo y de tercer nivel. Es lo que estamos trabajando. En septiembre vamos a izar banderas blancas porque vamos a tener en 24 estados, porque hubieron quienes no aceptaron voluntariamente incorporarse a este sistema. Entonces, ahí tuvimos un tropiezo, ¿sí?, administrativo, como tú lo señalas, se corrigió y ahí vamos, hacia adelante. Hablabas de otro caso. Notimex. Notimex y Financiera Rural. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí es importante tener una agencia del gobierno. Se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. Sin embargo, está ya desatada la confrontación, ¿sí? Y no se pudo. Quizá nos faltó más dedicación, más diálogo. ¿Qué otro tema? Financiera Rural. Ahí yo siento que es parte de la Financiera para el Bienestar. O sea, las funciones de la Financiera Rural las asume Financiera para el Bienestar, los créditos. Y se toma la decisión de cancelar la Financiera Rural, no porque no se quiera ayudar a los campesinos, se está ayudando bastante, sino para evitar actos de corrupción y quiebras en este tipo de instituciones. Entonces, esos fondos de Financiera Rural pasan a ser manejados por la Financiera para el Bienestar, que otorga créditos, esa es su función, recibe remesas y también está ahora cumpliendo con la función muy importante de que la gente de escasos recursos económicos que tiene sus ahorros pueda colocarlos ahí y le dan un mayor interés. Los ahorradores, se evita los fraudes, los engaños de las llamadas cajas de ahorro, que son fraudulentas, y es una institución que se está consolidando, pero así está. Pero sería, cerrando mi pregunta, señor presidente, la administración pública, ¿dónde viene o dónde consideraría usted que esté el éxito?
en el diseño institucional o en las personas que las encabezan, en las capacidades del equipo humano? Lo fundamental son quienes representan las instituciones. Porque puede ser una institución muy noble, ¿sí? ¿Cómo no va a ser una institución noble? Petróleos Mexicanos. ¿Sí? Pero si impera la corrupción, es más, les diría que hasta el modelo neoliberal tiene algunos elementos válidos, criterios válidos. Por ejemplo, el cuidar que no se gaste más de lo que ingresa a la hacienda pública. Eso es pues eficaz. Eso es certero, no se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos, porque si no se cuida el manejo de deuda, pues el presupuesto cada vez se va a dedicar más a pagar intereses de deuda y no a el desarrollo del país, no a obras de inversión. Entonces, sí hay cosas en el modelo neoliberal que son válidas. Lo otro, por ejemplo, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil, que tampoco se caiga en el extremo de que desaparezca, se diluye el Estado y todo queda al mercado. No, eso no. Esa es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso no. Segalmex se necesita el Estado. De acuerdo. Se necesita el Estado. Bueno, pero también un Estado que garantice las libertades. ¿Por qué no funciona en esencia? ¿Por qué no funcionó el neoliberalismo en México? Además de que el diseño siempre está pensado para beneficio de las minorías. ¿Pero por qué fue un rotundo fracaso en México? Por la corrupción. Porque ningún sistema económico, político, ningún modelo económico funciona con un ingrediente de corrupción como la que imperaba en el país. Puede ser lo más perfecto posible en lo teórico, pero si en la práctica se contamina con la variable, como dirían los tecnócratas, corrupción, se acaba todo. Eso destruye todo. Entonces, para la próxima administración, el próximo gobierno, van a funcionar muy bien las cosas porque la presidenta electa tiene experiencia, bastante experiencia. Nosotros hemos avanzado mucho porque hemos procurado tener finanzas públicas sanas, no tenemos problemas de falta de fondos, falta de presupuesto. Nunca hemos dejado de pagar la nómina, nunca hemos dejado de pagar los intereses de deuda, nunca hemos dejado de pagar vencimientos de la deuda del país, nunca se ha dejado de entregar en tiempo y en cantidad las participaciones a los estados.
que puede tratarse de Chihuahua, que gobierna el PAN, o de Durango, que gobierna el PRI. Pregúntenle a los gobernadores si no les llega puntualmente lo que por derecho les corresponde. Pero si se actuara de mala fe o con propósitos politiqueros, pues se diría, vamos a entregarte los fondos en una semana porque se cayó el sistema de cómputo. ¿Sí? O se está haciendo una revisión contable. Nada de eso. Y no tenemos ningún problema. Acaba de salir ayer pues una encuesta, ¿no?, de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México, vamos a presumir, tiene tercer lugar. Ponla en confianza del gobierno. Y están todos los países. Ahí está. En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%. Para 2023, la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Y estamos bien. Bueno, te comentaba de que todas las instituciones, ¿no?, son buenas. Desde luego, si tienen también un propósito de ayudar a los ciudadanos, que no se olviden, porque a veces suele pasar que se conciben como aparatos burocráticos y se les olvida de que tienen un fin, que es la atención al ciudadano, al pueblo, a la persona. Somos servidores públicos. Entonces, ¿para qué sirve una oficina que cuesta mucho al pueblo si no es en beneficio, si lo que hace no es en beneficio del pueblo o no hace nada en beneficio de nadie? Nada más llegan pues a cobrar. Digo, a pasar el tiempo ahí. Entonces ya no se puede eso. Es importante la austeridad, que no haya, como siempre lo decimos, gobierno rico con pueblo pobre, que le podamos entregar a la gente casi todo lo que ingresa, que se les devuelva. Por eso siempre digo que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan.
nosotros pues somos un gobierno que le da al pueblo lo que le corresponde al pueblo. No es una dádiva, es un derecho. Claro, la función nuestra es decir, a ver, ¿quién lo necesita más? ¿O dónde se orienta mejor el presupuesto? Que eso también es importante. Los motores para el desarrollo, la inversión social, la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera. ¿Cómo se articulan? Porque son importantísimas. Son como 4 motores para el desarrollo. En el caso del modelo neoliberal, ya se habían olvidado de la inversión pública. Y es importantísimo. Y se habían olvidado también de la inversión social. Entonces, toda la apuesta era a inversión privada e inversión extranjera. Y las dos son importantes, pero no suficientes. Si vemos, por ejemplo, nosotros cómo logramos equilibrar la falta de atención que había en el sureste por décadas, ¿cómo se logró? Bueno, en general con los programas de bienestar. Ayudó mucho también, y eso hay que reconocérselo a nuestros paisanos migrantes, las remesas. Pero un elemento clave fue la inversión pública. El que estén todavía 100,000 obreros trabajando en el Tren Maya, o que estuvieron 5 años trabajando 40,000 obreros en la refinería de Dos Bocas. Imagínense lo que significa de pago de nómina y cómo se reactiva toda la economía regional, cómo se ayuda el comercio, la hotelería, las fondas, restaurantes. Hay muchísimas anécdotas. Cuando se va construyendo el tramo del Tren Maya de Campeche a Escárcega, hay un pueblo que se llama Felipe Carrillo Puerto, como hay muchos en el sureste que llevan ese nombre, ese gran dirigente, Felipe Carrillo Puerto. Y casi todas las casas, las señoras le hacían las comidas a los trabajadores, ingenieros, los que trabajaban, y también les rentaban una parte de sus casas, cuartos para y lo que planteaban es, bueno, ya van a terminar. ¿Sí? ¿Y ahora? No, pues ahora ahí hay una estación del tren y otras actividades. Eso está en Campeche. Hay proyectos para Campeche que se había quedado rezagado el estado de Campeche. Una gran injusticia el caso de Campeche, porque cuando menos
por 2 décadas, por 20 años, Campeche produjo el 80% de todo el petróleo del país. El campo Cantarell es de los yacimientos, o era de los yacimientos más grandes del mundo. Se extraían más de 2 millones de barriles diarios de Cantarell y se lo acabaron. Pero mientras estuvo todo ese auge, no se preocuparon en impulsar otras actividades productivas, y ahora que declinó Cantarell, pues Campeche carece de las necesidades básicas, su pueblo. Ahora nosotros estamos ayudando, pero terminando el Tren Maya, ya la presidenta tiene un plan de impulso a la actividad agropecuaria para Campeche. La gobernadora Laida Sansores lo está promoviendo y otras actividades. Pero el que gobierna tiene que estar siempre pendiente de la gente, del bienestar de la gente. Si hay trabajo, la gente tiene ocupación, tiene ingresos, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la base de todo. Entonces, sí vamos a seguir con esto. Señor presidente.